Hola, soy Daniela Vallejo, bienvenido de vuelta a mi canal. Quiero resaltar que el enfoque que tienen mis videos y mi canal en general es un enfoque psicoeducativo. Esto quiere decir que consiste en brindar información, aclarar dudas, permitir que las personas tengan el conocimiento para conocerse mejor, entender mejor sus emociones, su situación, sus pensamientos, pero sobre todo para entenderse mejor a ellas mismas. Y con esto poder encontrar su bienestar y tal vez tomar la decisión de ir a un profesional si lo necesita. Así que como les he dicho en casi todos mis videos, si es que hay emociones, situaciones que sobrepasen nuestros recursos, que nos estén afectando el día a día o nos estén limitando, es muy importante y recomendable que busquen un profesional. Con esto les quiero contar mi historia con la ansiedad. Cuando yo era pequeña, estaba en la primaria, me encantaba hablar en público, era muy extrovertida, no me daba miedo a nada, no me daba miedo decir lo que pensaba. Pero cuando pasé a la secundaria, por alguna razón, me volví más introvertida. El hablar en público sí me daba mucho más miedo, me ponía mucho más nerviosa. Me ponía tan nerviosa que mis manos llegaban a temblar. Es una ansiedad social. No quieres ese rechazo de parte del resto. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo tenía que hablar en público, tenía que dar un discurso, me ponía nerviosa desde el día en el que me enteraba que tenía que hablar en público, que tenía que dar el discurso. El día anterior a dar el discurso ya tenía un malestar en el estómago, no podía dormir bien. Los minutos antes eran los peores. Para mí era una amenaza súper fuerte, me daba un montón de miedo. Sentía que no podía respirar, sentía que me iba a desmayar en ese momento, sudaba un montón. Y obviamente cuando ya estaba dando el discurso, estaba hablando y veía que empezaba a temblar, lo primero que pensaba es no tiembles, no tiembles. Pero ¿qué pasaba? Temblaba más. Simplemente temblaba más porque yo lo que trataba de hacer era poner resistencia, evitar. Pero obviamente mi cuerpo reacciona de otra manera, mi cerebro está entendiendo otro mensaje y tiembla más. Y una vez me pasó que en quinto curso tenía que dar el discurso para la despedida de los de sexto y obviamente estaban todos los papás y me daba tanto miedo, me dio tanta ansiedad que una de mis mejores amigas en ese entonces llevó el uniforme, ella fue como invitada, pero llevó el uniforme y me dijo, si en serio no puedes, me avisas, yo me cambio y hablo por ti. Obviamente me sentí aliviada y que tenía un apoyo y una manera, como una salida, pero igual del discurso. Porque algo que tenía muy presente en ese entonces es que sabía que si no superaba ese miedo ahorita, iba a ser mucho peor en el futuro, que iba a ser mucho más intenso y que me iba a limitar un montón. Si bien es cierto, no me gustaba hablar en público, tuve que dar varios discursos y simplemente tenía que ir exponiéndome y tenía que enfrentar ese miedo. No es que los sentimientos se me iban, no ese miedo se me iba. Sí, cada vez era menor, ya no eran de la misma intensidad. Muchas veces en el colegio no me gustaba tener hojas o papeles o nada en mi mano porque sabía que si temblaba se iba a notar un montón. Y a veces cuando llegaba a poner tanta resistencia ya no eran solo mis manos las que temblaban. Pueden ser mis piernas, empezaba a temblar como mi torso. Obviamente era mucho más notorio y era una sensación muy fea. No me gustaba. Simplemente quería salir corriendo. Y ahora me encanta hablar en público. En la universidad ya no tenía el mismo miedo, ya no me ponía a temblar enfrente de una clase cuando tenía que dar una exposición. Pero sí me ha pasado que a veces me ha dado ansiedad sin entender muy bien por qué. Y a veces me he puesto a temblar sabiendo de que me gusta hablar en público. La ansiedad nunca se va, no es que simplemente no vas a volver a sentir. Ya no en la misma intensidad que antes, pero sí se puede presentar. Hay veces que yo he hecho presentaciones en las que me he sentido muy nerviosa, ni siquiera sabía por qué, ni era tanta gente, era una clase, eran tal vez hasta mis amigos, pero igual me daba esa sensación. Y suele pasar, es completamente normal. Algo que también me pasó fue a mis 14 años, yo me metí a clases de guitarra. Cuando ya empecé a tocar guitarra, lo básico, mi profesor me dijo que tenía que presentarme. Y yo le dije a mi profesor, no me quiero presentar. Sobre todo porque en la guitarra son tus manos. Y sabía que si yo me ponía muy nerviosa y me ponía a temblar, mis manos iban a temblar, no iba a poder tocar y obviamente iba a ser el ridículo y me daba un montón de miedo. Le repetí un montón de veces a mi profesor que yo no quería participar. Decía que no, me daba un montón de miedo que hasta regresé llorando a mi casa diciéndoles a mis papás que yo no quería. Como les digo, la ansiedad cuando es mucho, cuando es demasiada, no te permite actuar. Y lo que hice fue evitar la situación, así que no fui. Después, obviamente, como les digo, me tocaba hablar en público, tenía que exponerme de esta manera. También fui creciendo, fui madurando y me fui exponiendo. Algo que yo no puedo hacer, que me da mucha ansiedad ahora y que la gente tal vez lo encuentre un poco cómico y no entienda cómo eso es posible, es servir.
servir tal vez una botella de vino, abrir una botella de vino, cargar una bandeja con copas. Y les digo esto porque yo como segunda carrera estudié hospitalidad y en esta carrera teníamos clases donde tenemos que hacer servicio. Pero ¿qué pasaba? Que al momento de abrir el vino en la mesa, todos te regresaban a ver. Y obviamente toda la atención estaba en mis manos. Y obviamente como yo me sentía tan incómoda con esto de temblar y que la gente vea, ya no era tanto solo la ansiedad de exponerme, sino de que tal vez vean este defecto mío, sentirme vulnerable, mostrarme de esa manera, mostrar que estoy nerviosa. Como les dije al principio, las emociones se intensifican cuando ponemos resistencia, cuando queremos evitarlas. Como les digo, a mí me pasaba que yo me ponía nerviosa, empezaba a temblar y no quería temblar, pero ¿qué pasaba? Temblaba más. Algo que he puesto en práctica es lo que se llama la intención paradójica, que es una técnica de un libro que estoy leyendo de Viktor Frankl. Así que la intención paradójica lo que te dice es que hagas todo lo contrario. En general, que aceptes esa emoción. Pero que en el momento que, en mi caso, empieza a temblar, me diga a mí misma, tiembla. O sea, tiembla todo lo que puedas. Y en ese momento, dejas de temblar. Porque estás aceptando la emoción, no estás poniendo resistencia y tu cerebro está entendiendo ese mensaje. Pero lo difícil, algo que yo encontré un poco difícil en esto es obviamente luchar con ese pensamiento automático de no hagas esto, porque eso es lo que te da miedo, de poner resistencia, y más bien aceptarlo. El mindfulness nos dice exactamente lo mismo, que tenemos que dejar que la emoción está ahí, no engancharnos. Y cuando hablamos ya de pensamientos tal vez más excesivos, de una ansiedad más severa, la idea es quitarle poder a esos pensamientos, a esos miedos, a esas preocupaciones. Y por eso les digo que el mindfulness puede ser una buena herramienta que les puede ayudar mucho. También otra técnica que se utiliza un montón es la terapia de exposición, que consiste básicamente en ir exponiéndote progresivamente a este miedo o estímulo, que es básicamente lo que yo hice de pequeña. Me daba miedo hablar en público, tenía miedo a temblar, sin embargo, igual daba discursos, igual me sometía a estar expuesta a ese público. Y esto hace que obviamente la ansiedad baje, que el miedo baje y que ya no te dominen ni trates de evitarlo, sino que como ahora a mí me gusta hablar en público. La ansiedad sigue ahí, siempre va a haber ese miedo, ese nerviosismo, pero es mucho más manejable. Esto hace que nuestro cerebro entienda que estas situaciones ya no son tan amenazantes, desafiantes ni peligrosas como lo pensaba al principio, ya que generalmente cuando tenemos este miedo, desarrollamos este miedo a estas situaciones, probablemente fue por una mala experiencia, algo que nos dejó marcado y lo asociamos como peligroso, como malo. Entonces, al irnos exponiendo poco a poco a estas situaciones que nos dan miedo, le estamos diciendo a nuestro cerebro que no es tan malo como parece. Porque también algo que pasaba es que, por ejemplo, yo me enfrentaba, salía a hablar en público, tenía esa ansiedad conmigo todo el tiempo, pero después no pasaba nada. Después ese miedo no era tan fuerte, tal vez si me veían temblar no era tan malo. Te das cuenta que esos miedos no son tan intensos, ni tal vez ni sucedan como uno cree que va a pasar. Y esa es la idea, que nuestro cerebro vaya entendiendo y asimilando que no es tan malo como parece y que la vayamos aceptando como parte de nuestra experiencia. Así que muchas gracias por haber visto este video. En los siguientes videos veremos más sobre recomendaciones y estrategias como les mencioné. No se olviden en suscribirse para que no se pierdan de nada y nos vemos en el siguiente video.